anterior y por encima del pronóstico. Es decir, la Reserva Federal está esperando que se enfríe la economía y que las consecuencias de sus subidas de tipos de interés hagan que todo se enfríe en Estados Unidos y que la economía global vaya un poquito para abajo para que caiga la inflación todavía más. Y lo que da como resultado este tipo de cuestiones, y lo que ven esos datos de PMI y de ese ISM manufacturero que ven ustedes en pantalla, lo que está dando y lo que está diciendo es que la economía piensa que la cosa va bien y que si la Reserva Federal ha terminado de hacer daño, entonces seguimos disparados hacia arriba. SP500 a estas horas reaccionando también al dato de JOLTS, al dato de ofertas de empleo y reaccionando al dato de PMI. ¿Cae un 0,7? Sí, pero como ven ustedes, la curva de repente se ha ido todavía más abajo de lo que se esperaba. Venía con una ligera subida y el giro es espectacular. Pasa de las ganancias, de esas subidas, a caer 4.710 puntos nuevamente, porque todo está yendo mejor de lo esperado y esto al mercado le dice que los tipos de interés no van a bajar, al menos tan pronto como esperaba. Con estos datos sobre la mesa, volvemos al plano geopolítico. Comentaba a Luis si había o no de una doble moral y os quiero preguntar, Emiliano, Javier y Luis, precisamente sobre esto. Ayer, un dron en Beirut, que no en Gaza, que no en la franja de Gaza, que no en territorio de Israel, no. En Beirut, un dron, cerquita además de la base de lo que llaman el cuartel general de Hezbollah, dispara y elimina a 5 ciudadanos palestinos, o de gazatíes, como quieran, donde estaba entre ellos, todos, entiende Israel, miembros de Hamas, todos, donde estaba efectivamente y confirmado el número 2 de Hamas. Líbano ha puesto una queja incluso formal ante la ONU por lo que consideró una violación de su territorio. Y ahora os pregunto, ¿está bien, perdonadme no sé si os voy a parecer demagogo, pero ¿está bien que un dron cruce a Beirut y mate a 5 personas y está mal si ocurre un 7 de octubre en Israel? Bueno, es que desde el punto de vista de la comunidad internacional llevamos con la doble moral desde el 7 de octubre, porque las primeras manifestaciones de apoyo a Israel, al haber sido atacado de forma salvaje por parte de Hamas, justificaba la legítima defensa, pero ya ha cruzado la barrera de la proporcionalidad que justifica o que legitima el derecho internacional humanitario bélico, y a partir de ahí hemos puesto, la Unión Europea ya va por el paquete número 12 de sanciones a Rusia, que ha hecho algo similar de incumplir el derecho internacional invadiendo otro Estado, y sin embargo, frente a Israel, nadie hace nada. Muchas declaraciones, muchas portadas, pero realmente no se ha tomado ninguna medida seria, ni por parte de Estados Unidos ni por parte de la comunidad internacional. En ningún momento se ha hablado de vamos a tratar de poner un poco de freno a este ataque desproporcionado por parte de Israel mediante sanciones económicas o algún otro tipo para tratar de ser equilibrados y tratar las situaciones similares de la misma manera, no con un criterio para unos y con otro criterio para otros. Entonces, efectivamente, el ejemplo que estamos dando es auténticamente penoso y Israel lo está aprovechando. Es decir, el gobierno de Netanyahu, que ahora se encuentra en una situación aún más complicada, porque si él es extremista, una gran parte de su gabinete es de ultraderecha y ultraortodoxos nacionalistas, está en manos de ellos, porque no hay manera de sacarle de esa rueda. La única esperanza que hay, o hay dos alternativas. Una, la reciente sentencia del Tribunal Supremo tumbando la reforma judicial, que puede dar lugar a que haya acciones internas dentro del propio sistema judicial israelí contra miembros del gobierno por incumplimiento, digamos, de las obligaciones internacionales. Y dos, el único país que ha tenido lo que hay que tener desde el punto de vista de ser coherente con la ley, con el derecho internacional, es Sudáfrica, que ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia a Israel, y es el único que se ha atrevido. Entonces, ni Unión Europea ni Estados Unidos, que siempre nos rasgamos aquí las vestiduras diciendo que somos la democracia, los defensores de los derechos humanos, no, eso es mentira. Estamos dando muestras a ese sur global que aquí siempre jugamos a determinados intereses. Entonces, hay que alabar a Sudáfrica, que ha tenido la valentía de decir, no, yo voy a llevar esto a la Corte Internacional de Justicia, porque a la Corte Penal Internacional no se puede ir, porque Israel no forma parte del Estatuto de Roma, y a ver qué dice la Corte Internacional de Justicia. Algo que ya hizo también Ucrania con Rusia, y que el propio Tribunal Internacional de Justicia de la Haya dijo que proponía que las partes llegasen a un acuerdo y que se redujese la tensión militar en la zona. Pero, vamos, de todas formas, diga lo que diga
el Tribunal Internacional de Justicia, Israel no lo va a cumplir, porque si no hay contrapeso por parte de la comunidad internacional, pues seguirá haciendo lo que quiera. Pero la conclusión a la que llegamos siempre con esto es una pena. En este caso es Israel, pero da igual porque es con todos. Da igual a quien le toque la comunidad internacional que le diga que la conclusión suele ser pero no lo va a cumplir, ¿no? Que cada uno tiene sus socios para evitar cumplir este tipo de cosas. Javier, perdóname que te interrumpía. No, en absoluto. Que, una vez más coincido también con el análisis que acaba de hacer mi compañero. Es una torpeza, yo creo, brutal lo que está llevando a cabo, en este caso, la Unión Europea, la comunidad internacional en general, pero la Unión Europea, que es lo que nos atañe a nosotros, porque estamos sentando un precedente muy peligroso. En el momento en el que un Estado, desde luego, sobrepasa sus fronteras y lleva un ataque contra otro Estado soberano, con independencia de que pueda tener razones de fondo, pero en este caso el fin no justifica los medios. Es decir, si Israel desde luego considera que es necesario llevar un ataque, en este caso sobre Beirut, por las cuestiones que le está atañando con la guerra contra Hamas, hay una serie de mecanismos internacionales que se pueden poner en marcha, que evidentemente son lentos, no nos vamos a engañar, esto no se resuelve en 24 horas, ni se resuelve en una semana, pero lo que no puede hacer es, como ya se ha dicho, saltándose todas las todo el derecho internacional público a que Israel, en teoría, decimos en teoría, estaba alineado y había aceptado. Hemos dicho en teoría porque también sabemos que hay resoluciones de Naciones Unidas que durante las últimas décadas Israel no ha acatado de manera consciente, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, es un precedente sumamente peligroso, porque ¿qué es lo que podemos alegar para permitir que a Israel no se le aplique el derecho internacional o las convenciones de derecho internacional y a otros estados sí se lo apliquemos? O que a Israel no le pongamos unos ciertos límites o no le recordemos cuáles son los límites y a otros estados igual de soberanos que lo son Israel si lo hagamos. Desde luego, comenzamos ya con errores desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas, pero desde luego lejos de poner resolución a estos errores que estamos cometiendo en la comunidad internacional, pues claro, la callada por respuesta desde luego no es una política exterior ni una política diplomática, creo, inteligente. Pero una vez más, mi compañero, el profesor Rigo de Castro, es más experto que yo en estos temas diplomáticos y quizá pueda, desde luego, matizar alguna de estas cuestiones. No sé cómo lo ves tú, Luis. Bueno, yo aquí por romper también un poco parcialmente sí que estoy de acuerdo con lo que dicen Javier y Emiliano, ¿no? Pero por romper también una lanza respecto a la Unión Europea, creo que comparar a lo mejor ya digo, puede que haya similitudes, pero yo lo que veo es que no podemos equiparar al 100% lo que es la posición europea respecto al ataque de Ucrania, porque aquí recordemos que fue una agresión de Rusia a Ucrania y Ucrania se defendió, por lo tanto se impusieron sanciones a Rusia, a la parte atacante. Comparar eso con lo que está haciendo Israel. Israel tendría una posición más parecida al lado ucraniano, ¿no? Israel se está atacando de una agresión que ya vimos todos las consecuencias que tuvo, ¿no? Una invasión de su territorio, Luis, en la que sufrió un ataque, por lo tanto. Perdóname, no, sí, te sigo preguntando, pero sobre este mismo argumento que dices, ¿sí? ¿No sería lo mismo que si ETA atentase en Francia y Francia invadiera España? No, porque estamos hablando de una banda terrorista, ¿no? Y pues aquí, pues en el caso de ETA, hay una cooperación policial que, recordemos que ETA también mató policías franceses. Eso tampoco creo que llevara a España... Pero eso digo, que Francia no invade España. Quiero decir, cuando se produce un atentado por parte de Hamas en suelo israelí, yo lo entiendo y fíjate lo que te digo, y todas mis condolencias. O sea, sin ningún paliativo. Pero la respuesta no es solo hacia Hamas. Llevan casi 23.000 fallecidos. Sí, a ver, es lo que estaba empezando al planteamiento inicial, ¿no? Luego, a partir de ahí, sí que es verdad que Israel, y quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero que muchas veces entendemos que una crítica a Israel conlleva tintes antisemitas, y eso creo que también es un flaco favor que hacemos a la verdad histórica, ¿no? Como tú bien decías, sí que es verdad, y un poco continuando con lo que iba diciendo, en el origen tenemos eso, ¿no? El ataque de Hamas, de un grupo terrorista, amparado por el gobierno que hay en la Franja de Gaza, que no es el mismo que hay en Cisjordania, no lo olvidemos, porque allí gobierna el presidente Mahmoud Abbas, que es de la otra facción palestina. Esto en cuanto al origen.
sí que es verdad que, y reitero lo que he dicho, no quiero que esto que voy a decir se interprete como antisemita porque en absoluto lo es. En este sentido, claro, una cosa es el derecho a la legítima defensa que puede tener Israel, como lo puede tener cualquier otro país de la comunidad internacional. Y aquí con lo que decía también, a mí todo esto me recuerda mucho a esa intervención norteamericana después del 11S, de argumentar la propia necesidad de defenderse en cualquier parte del mundo para saltarse ciertas normas del derecho internacional. Eso sí que es verdad que no es algo bueno, ¿no? Como decías tú, bueno o malo, es decir, eso no es algo necesariamente legítimo, ¿no? El irse de madre, el que la proporcionalidad del ataque no siga los parámetros que deben seguirse de ataques milimétricos, de una respuesta proporcionada, que es lo que nos llevaría a hablar de respuesta legítima, ¿no? Y aquí, un poco también recogiendo lo que decían Javier y Emiliano, bueno, tenemos instrumentos de justicia internacional, pero luego no tenemos ese carácter punitivo para hacer cumplir las sentencias, ¿no? Lo tenemos también en el caso de la Unión Europea, cuando imponen ciertas sanciones y los países o los Estados miembros siguen su línea o mantienen otro comportamiento diferente al perseguido, ¿no? Por tanto, aquí sí que es verdad que la comunidad internacional tiene las armas que tiene los instrumentos escasos para hacer valer esa legitimidad, pero luego no tiene los instrumentos que son todavía mucho más escasos para hacer valer las resoluciones que puedan tomarse a cabo, ¿no? Y esto vale para Israel como para cualquier otro país. Y aquí pues sí que creo que debe alabarse la coherencia de Sudáfrica, que yo la echo de menos también en otros países, precisamente también del entorno europeo, pero bueno, esto es el juego de intereses que opera en la escena internacional, que se aplica para unos y se aplica para otros. La política internacional es un juego de intereses, un sistema de pesos y contrapesos, pero no en el sentido liberal del término, sino en el sentido de los propios intereses, de lo que conviene a un Estado u a otro en función de la coyuntura en que se dé esa acción. Es verdad, y me quería quedar con esta reflexión, el problema es que no existen los mecanismos, la verdad que es interesante, lo decimos, pero no existen los mecanismos que te obliguen a cumplir una resolución. Y ahí entras en otra segunda parte, ¿no? Que es porque tú tienes más razón que otro, etcétera, etcétera. Claro, la cosa se complica bastante en términos de moral. En esto yo recuerdo cuando era pequeño y se hablaba de la pena de muerte, aquí, allá, etcétera, etcétera. Y decían, bueno, es que si asesinas al asesino, has llegado al mismo sitio, ¿no? Entonces, busca otro elemento punitivo, busca otra manera porque está yendo al mismo punto. Entonces, es verdad que cuesta, pero si te quieres aplicar, que puedes no querer aplicarla, a lo mejor dices, oye, me da igual, pero de lunes a domingo no puede, de lunes a sábado no puede ser una y los domingos otra. Entonces, no sé, creo que es una conclusión a la que hemos llegado todos, sobre todo defendiendo esa parte que comentáis los tres de Sudáfrica. ¿Me permitís que salga de aquí? Porque si no, podríamos estar toda la hora de ello, hablando de ello, y quisiera hablar, y mucho además, de lo que ocurrió en el día de ayer y de la respuesta, no sé si tibia o conveniente, ahora me diréis, de Ucrania. Ayer, mayor ataque de la historia en términos de temporalidad y del número de misiles, en fin, y de drones que se lanzaron sobre Kiev. No se había producido esto ni en el inicio de la guerra hubo tantos. Sé que decirte, porque hubo una serie de operaciones, etcétera, pero ni siquiera en el inicio de la guerra cayeron tantos misiles como ayer en Kiev. Todavía no hay una cifra oficial de víctimas. Ayer, durante los primeros bombardeos, daban una cifra tibia y decían, solo ocurre en infraestructuras, pero la cosa debió de acabar de aquella manera. Hoy, Ucrania ha realizado una suerte de bombardeo también, hasta 24 misiles hacia Belgorod, esa localidad que ataca de vez en cuando también Kiev, como respuesta a lo que ocurre desde Rusia. Uno, lo de ayer, condenado por Europa, Estados Unidos, por Ucrania. Lo de hoy, condenado abiertamente por Rusia y por Turquía, ojo, que tiene bloqueados dos buques que llevan, de los famosos drenaminas, que iban a llegar desde Reino Unido a Ucrania y que no van a llegar porque dice Turquía que hay que cumplir el derecho internacional sobre los pasos en los estrechos y que por ahí no pasa nadie en tiempos de guerra. Así que, de repente, a unos les da por cumplir, a otros no. ¿Cómo estáis viendo todo este movimiento? ¿Cómo estáis viendo la respuesta de hoy de Ucrania? ¿Hasta dónde se puede llegar si Rusia sigue bombardeando, como lo hizo ayer, durante 2, 3, 4 ocasiones más, Kiev? Bueno, yo la... Perdón, Luis. No, simplemente esto que decíais
Era una matización y era ya todo y paso, Emiliano. Esto que dice Turquía de que no se puede pasar por los estrechos de los Dardanelos en tiempo de paz, bueno, siempre y cuando no sea Turquía una de las partes beligerantes, que es lo que dice el Tratado de Montreux del 36, ¿no? El artículo 19, creo recordar que era, que siempre y cuando Turquía se mantenga neutral, ningún buque de guerra puede pasar por esos estrechos, por el Bósforo y por los Dardanelos. ¿No? En Turquía, que son neutrales. ¿Cómo? Que eso dirán en Turquía, que son neutrales, digo. No lo sé. No, Turquía neutral. Sí, eso digo. Eso me refiero, no, que eso dirán. Perdóname, Emiliano. Turquía no es neutral. Turquía está jugando ahí a las dos caras de la moneda porque, o sea, no hay que olvidar que es miembro de la OTAN. Y de repente un miembro de la OTAN dice a otro miembro de la OTAN que no, que sus dos dragaminas no pasan, alegando supuestamente la Convención de Montreux del 36. Bueno, pues eso es fácil de hacer. Con retirar la donación y que sigan siendo buques británicos, como Reino Unido no es parte del conflicto, pues sus dragaminas podrían pasar y una vez dentro que haga la donación de nuevo a Ucrania, con un tema adicional, que como las minas rusas en el mar, algunas de ellas se están desplazando, pues puede ser que esa mina termine en las costas de Rumanía, que es también miembro de la OTAN. Entonces, claro, el señor Erdogan está jugando ahí a las dos caras, a los dos lados, intentando satisfacer a los dos, y lo que hace es pues que luego cuando se haga otras peticiones de entrada a la Unión Europea, etcétera, pues se le ponga ciertas objeciones habida cuenta de ese juego que tiene, sin olvidar también que una parte de la cúpula de Hamas y mucha de la financiación de Hamas llega también por vía Turquía, que lo acabas de mencionar tú también cuando han detenido a 53 supuestos colaboradores del Mossad. ¿Por qué? Porque el Mossad interviene en Turquía porque Turquía es una de las... 35, sí. Que acoge a miembros de Hamas y también generan todo un aparato económico-financiero que actúa desde Turquía. Entonces, de hecho, se ha producido esa detención, esos 35 miembros se han detenido porque dice que iban a atentar en su propio país, que temían que los atentados se produjeran dentro de Turquía. No, irían a por miembros de Hamas que tendrán localizados en Turquía, eso es seguro. Entonces, lo que iba diciendo sobre la lectura es Putin lo que se está dando cuenta es en la situación actual donde ha decaído el apoyo, la opinión pública ya prácticamente no habla del conflicto entre Ucrania y Rusia porque tiene prioridad el conflicto entre Hamas e Israel, ha dicho es el momento de demostrar todo mi poderío para intentar llevar a las fuerzas que apoyan, a los países que apoyan a Ucrania sobre la necesidad de que obliguen a Ucrania a que renuncie a Donetsk, a Luhansk y a Crimea, por supuesto, y que lo obliguen a sentarse en la mesa negociadora, porque es la única manera, digamos, ha encontrado ese momento oportuno en la comunidad internacional, la problemática en Estados Unidos, la situación en la Unión Europea, que ahora hay elecciones al Parlamento Europeo y que ya veremos qué pasa, para decir, o aprovecho ahora diciendo que es imposible que me derroten militarmente, por lo tanto, forcemos una negociación, y estas son las bases, porque lo dijo el otro día en su discurso de Navidad. Dijo, aquí yo no voy a renunciar a lo que ya tenemos. Es decir, me puedo sentar a negociar, pero no voy a renunciar a lo que ya tengo. Y Zelensky, en el fondo, quiere presionar a Zelensky para que diga, siéntate, pero renuncia a estas zonas. O busquemos otra solución de autonomía de estas regiones o cualquier otra situación que satisfaga los intereses de Rusia. Entonces, bueno, yo creo que atiende y va a seguir ocurriendo este tipo de bombardeos masivos en las próximas semanas en un intento de desincentivar. Porque yo, en el fondo, creo que Putin está esperando a las elecciones de noviembre. O sea, estaría deseando que ganase Trump. O sea, estoy seguro. Dice, si de aquí a noviembre mantengo la situación de conflicto y sigo bombardeando y no llega a una negociación, que gane Trump. Porque como Trump, lo primero que dijo es que cuando llegase a la presidencia, como dictador no dictador, que también lo ha reconocido, es que él solventaría en 3 días el conflicto de Ucrania, pues ya está. Yo creo que esa es la que está jugando. Sí, yo coincido con el análisis que ha hecho Emiliano. A ver, 2 cuestiones respecto al bombardeo sobre Kiev. Bueno, pues es que Putin, desde luego, lo ha dicho claramente, no va a retirarse de la guerra y, desde luego, como bien ha dicho Emiliano, se va a mantener no el máximo tiempo posible. Le gustaría, desde luego, que acabase lo antes posible el conflicto, porque no nos engañemos, el desgaste no solamente para Ucrania, sino que también lo está haciendo para Rusia. Evidentemente ha empezado 2024 con una, no sé ya si es ofensiva o contraofensiva, porque depende de las partes que escuchemos. Uno va a decir que es ofensiva, otro va a decir que es contraofensiva, pero en cualquier caso ha empezado, desde luego, con este bombardeo que ha sido fortísimo, como bien habéis descrito.
También es cierto, y esto, quien conoce cuál es el alcance del arsenal ruso miente, no lo sabemos. Es decir, sabemos que desde luego todavía le quedan municiones a Rusia, sabemos que todavía le quedan recursos, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo le va a durar estos recursos a Rusia, ni se va a recibir tampoco ayuda del exterior. Por lo tanto, por eso le interesa a Rusia que acabe cuanto antes el conflicto. Yo aquí ha dicho Emiliano, hombre, si lo puedes tirar hasta finales, hasta el otoño, ¿estaría satisfecho Putin? Yo creo que Putin, si aguanta hasta el otoño, desde luego estará satisfecho, porque realmente no sabemos. Son también especulaciones lo que hagamos de lo que puede durar, desde luego, el alcance armamentístico ruso. Lo que sí que sabemos, desde luego, es que Ucrania tiene un déficit brutal de armamento, eso sí que lo sabemos. Ante ello, pues este intento que se lleva a cabo por parte del Reino Unido, ¿no?, de la donación de estos 2 buques, y aquí, bueno, Emiliano ha descrito cuál hubiese sido una de las soluciones. Lo que a mí me sorprende realmente, personalmente, es la torpeza con la que se ha gestionado por parte del Reino Unido esta operación. Es decir, solamente se me ocurren 2 posibilidades. Una, o no han hablado con Turquía previamente, lo cual creo que es un error, sabiendo que tenían que pasar por ahí los buques y tenía que haber, por lo tanto, de alguna manera, gestionado o cogestionado esta operación. Y en segundo lugar, desde luego, si han hablado, pues que les haya mentido Turquía, que es otra posibilidad también. Yo no la descarto, que lo hayan podido hablar previamente, porque si no, el ridículo al que se ha sometido el Reino Unido es brutal. Entonces, yo más bien me decanto por la segunda teoría, que lo han debido de hablar internamente, y que desde luego a última hora Turquía pues ha jugado esta baza, que como bien ha descrito también Luis, es un tanto engañosa realmente, ¿no? Y en cualquier caso, a Turquía vamos a ver si le sale, ellos piensan que les va a salir bien esta jugada. Yo también tengo mis serias dudas. Es decir, eso de que Turquía se mantenga neutral, entre comillas, vamos a ver cuánto tiempo le dura también. Porque desde luego, tanto por una situación geoestratégica como por intereses políticos a corto y medio plazo, Turquía desde luego va a tener que tomar tarde o temprano partido, abiertamente, por alguna de las 2 facciones. Y desde luego indirectamente lo está haciendo. Pero bueno, no voy a reiterar lo que ya habéis comentado. Bueno, yo por comentar un poquito, por hacer un poco, ¿no?, la maldad que creo que todos tenemos en mente, y es que si está David Cameron detrás de la política exterior, sobre todo teniendo en cuenta cómo terminó su mandato como primer ministro, pues igual no nos sorprende tanto el patinazo, ¿no? Pero por volver un poco al tema del bombardeo de Kiev, estáis hablando de, claro, decía Emiliano, que a Putin le interesaría o no le importaría alargarlo hasta noviembre. El tema es que si Ucrania podría aguantar hasta noviembre, porque como ha dicho Javier, Ucrania tiene un déficit armamentístico que básicamente le viene dado por los países de la OTAN. Es decir, Ucrania no puede mantenerse por sí sola. Sobre todo porque ahora mismo tiene un bloqueo en todos los frentes, que es lo que estás comentando. Estados Unidos no manda el dinero, Europa lo tiene bloqueado, o sea, tiene un problema gordo. Está emitiendo deuda a un interés superior al 25%, Entonces, aquí esta es la otra variable de la ecuación. ¿Podría Ucrania aguantar hasta noviembre? Yo creo que no. Si tenemos en cuenta la campaña en Estados Unidos, que está muy favorable para Donald Trump a día de hoy, y que podría ir todavía más favorable a los intereses del Partido Republicano, vamos a decir al Partido Republicano, porque todavía no hay un candidato formal, aunque Donald Trump tenga todas las papeletas, ¿no? Pero a día de hoy sí parece que vaya a haber un cambio de color político en la Casa Blanca en noviembre, y esto es muy positivo para los intereses de Putin. Hasta el momento queda casi un año, quedan 10, 11 meses en los que los demócratas, y en este caso, bueno, pues Biden, o si es que todavía sus facultades son las que solían ser, no deciden dar la batalla y dejar en la estacada a Ucrania, decirle siéntate a negociar, porque antes de sostener una guerra más dilatada en el tiempo queremos conservar la Casa Blanca, ¿no? Y yo creo que más que Biden, el entorno del presidente, que son los que están viendo un poco más la situación de manera mucho más clara, ¿no? Por tanto, la pregunta que yo introduzco es esa, y la respuesta es fácil. ¿Ucrania sería capaz de aguantar hasta noviembre? No. ¿Y va a aguantar hasta noviembre? Yo creo que tampoco, porque hay elecciones en Estados Unidos, como hemos dicho, también las hay al Parlamento Europeo, esto lo mencionábamos la semana pasada, y son unas elecciones en las que las fuerzas populistas de extrema derecha pueden tener una representatividad mucho más fuerte de la que tienen en el Parlamento actual, ¿no? Recordemos
que ya hace 5 años Marine Le Pen, el partido Marine Le Pen, fue la fuerza más votada en las elecciones al Parlamento Europeo en Francia. Parece ser que también lo va a ser Geert Wilders o el partido de Geert Wilders en Holanda. Meloni está gobernando Italia y forman parte más o menos de la misma corriente ideológica, ¿no? Con lo cual, el próximo Parlamento, que es el que debe aprobar los grandes nombramientos de la Unión Europea, por ejemplo, la de la presidencia de la Comisión Europea, los comisarios, etcétera, bueno, pues puede también repercutir en lo que son nuestras vidas, ¿no? Recordemos que un alto porcentaje de la legislación comunitaria española que se aprueba en el Parlamento español viene de Europa, ¿no? Y además debería de haber elecciones presidenciales también en Ucrania en marzo, que no creo que las vaya a haber, con lo cual todo esto juega sin duda alguna en beneficio de Putin. No creo, no las va a haber. No sé si recordáis, que creo que lo comentamos aquí, estabais vosotros, no sé si estabais vosotros en concreto, pero yo creo que sí. Además, concretamente, Luis, tú, creo que estábamos, cuando comentaba Zelensky este discurso que dio de final de año, y tuvo un conato de ir a pegarse casi con la periodista que le decía, oye, ¿qué pasa con las elecciones? Y le decía, no, en tiempos de guerra no se pueden, y la periodista se había estudiado la constitución ucraniana para decirle exactamente cómo se tenían que convocar, y entonces Zelensky se cogió un mosqueo importante. Eso fue un momento bastante violento, la verdad, que terminó con que usted se lo haya leído no le da más la razón, le dijo, y ahí terminó la cosa, pero fue bastante raro. En fin, el caso es que no tiene intención. La legitimidad de Zelensky desde el punto de vista interno como presidente que no cumple la Constitución también sería un elemento nuevo que desde el punto de vista de la coyuntura ucraniana se añadiría, ¿no? Él dice que es que quiere... Zelensky pasaría de ser un presidente constitucional a otra cosa. Sí, tal cual. Y es que él dice que quiere acabar primero una reforma parlamentaria y judicial. Yo qué sé, hay un follón, al final no vamos a diferenciar a unos de otros, va a ser buena esa. Javier Porras, Emiliano García Coso y Luis Rodrigo de Castro, no os mováis, freno 2 minutos y vamos con lo de los globos espía en Taiwán, que tiene su gracia, no me digan que no. Esto de los globos espía de China